Bueno, bienvenidos a su clase de estadística. Hoy sí, vamos a empezar con un contenido de la clase. Este es un curso de estadística básica orientado lo vamos a orientar para las ciencias de la salud, o sea, el área de ustedes de enfermería y de ciencias médicas. Entonces, vamos a dar una definición básica de lo que es la estadística. ¿De acuerdo? Las preguntas, como para no darle extender tanto el video, la pregunta la vamos a hacer casi al final, porque no soy, porque la clase es meramente teórica. La clase de hoy es meramente teórica, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Dice, vamos a definir lo que es la estadística, ¿verdad? Muchos de ustedes tal vez ya conocen estos conceptos, estas nociones, porque lo han visto en su diario vivir, pero la estadística es una ciencia, ¿de acuerdo? Y es una ciencia bastante amplia. Vamos a definirla como la ciencia que recoge, organiza, presenta, analiza, interpreta datos con el fin de propiciar la toma de decisiones más eficaces. Entonces, la estadística tiene varias etapas. Entre ellas, la primera es recolección de datos. La estadística se encarga de ordenarlos, de darles un significado a estos datos, ¿de acuerdo? Vamos a darles una interpretación, o sea, todo este montón de datos en bruto que nosotros recogemos de la naturaleza, le vamos a dar una forma. Y a partir de estas formas, a partir de estos análisis, vamos a hacer interpretaciones. O sea, estos datos significan esto, estos meses significan otro, etc. Y también en la estadística se encarga de la toma de decisiones. O sea que a partir de un análisis o a partir de una gráfica o a partir de una tabla usted puede hacer una conclusión y tomar una decisión. Áreas de aplicación, un montón, ¿verdad? Un montón. Prácticamente todas las ciencias se auxilian de la estadística. De la que más nos interesan a nosotros aquí son las ciencias médicas. ¿De acuerdo? Son estas de acá. Claro, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de mis estudios universitarios, yo recibí clases de estadística muy orientada muy a la ciencia, muy dura, muy matemática. ¿De acuerdo? Y bueno, de antemano les digo que la estadística es una matemática. Para los que todavía no entienden la noción de esto, la estadística es una matemática. Bueno, pero muchos de los cursos de estadística se orientan en economía y negocios, ¿verdad? Puesto que para poder llevar una buena economía, para poder administrar un negocio, usted necesita conocimientos fundamentales de estadística. Con respecto a las ciencias médicas, que es donde voy a hacer un pequeño énfasis, ustedes todos los días están viendo gráficas y resultados y hablan de las muestras acerca de este fenómeno del COVID-19. Entonces vamos a tener aquí un caso de estudio muy fuerte. El fenómeno del COVID-19 es un caso de estudio para llevarlo todo el curso. O sea, todo el curso, todos los días nosotros vemos gráficas y dicen que la tasa de mortalidad y que esto y que lo otro acerca del COVID. Bueno, esas son estadísticas, ¿verdad? Y las ciencias médicas se auxilian de la estadística de forma fundamental, ¿verdad? No me imagino a la OMS dando resultados o hablando de fenómenos naturales, de pandemias, de brotes a nivel mundial sin auxiliarse de la estadística. Eso no tendría sentido. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Un primer concepto es la estadística descriptiva, que es la que vamos a ver en este primer parcial. Método para organizar, resumir y presentar los datos de manera informativa. Esta es la estadística que vamos a ver en esta primera parte. Vamos a ver gráficas, vamos a ver, miren estos gráficos circulares, vamos a aprender a hacerlo, vamos a interpretar tablas, etcétera, ¿verdad? En este momento no es necesario que escriba, puesto que esta diapositiva yo ya la subí al campus. No escriba, ¿verdad? Si quiere solo vaya poniendo los conceptos chiquitos, de estos conceptos chiquitos. Pero esto ya va a estar en el campus, usted puede tomarse su tiempo después y hacer apuntes más detallados, pero ahorita no escriba, ponga atención, o sea, reciba lo que le estoy explicando porque voy a decir muchas cosas. Entonces la estadística descriptiva es eso, ¿verdad?
Es lo que vamos a hacer este primer parcial cuando hablamos de promedios, cuando hablamos de modas, cuando hablamos de gráficas de pastel, de frecuencias, de porcentajes. Esa es la estadística descriptiva. La estadística inferencial es la que veremos en los siguientes parciales. En resumen, es métodos empleados para determinar una propiedad de una población con base en la información de una muestra. La inferencia es eso, ¿verdad? Inferir. La palabra inferir o inferencia matemática, corresponde a eso. Aquí voy a usar este cuadrito. ¿Verdad? Corresponde a eso. A tomar conclusiones o tomar decisiones a partir de muestras. Este de aquí. A partir de muestras. Yo voy a inferir algo a partir de una muestra. Puedo inferir una propiedad de una población. Entonces, estudia el azar. El azar es se apoya mucho en el estudio de la inferencia. Perdón, la inferencia se apoya en el azar. La estimación de muestras y las distribuciones de probabilidad. Estas son cuestiones un poquito más adelantadas. Esto de la inferencia lo vamos a cubrir parte de este parcial y los otros dos parciales. Sigamos con la diapositiva. Conceptos, algunos conceptos. Los primeros dos conceptos básicos, ¿verdad? Repito, solo enfóquense en esto. Ahorita, si van a copiar algo, solo copien esto, en los conceptos. No se vayan a poner a copiar todo esto otro porque no van a poner atención. La población y la muestra. Conjunto de individuos u objetos de interés o medidas obtenidas a partir de los individuos u objetos de interés. A partir de todos. Cuando hablamos de población, la palabra todos va incluida. Ahora, una muestra es una porción o una parte de la población de interés. Y nos dan este ejemplo de estos automóviles, ¿verdad? Podemos nosotros tener todos los automóviles deportivos. Una población entera de automóviles, pero si usted va a hacer una revisión, si usted va a hacer algún tipo de análisis de los automóviles, por ejemplo, en las computadoras que traen adentro, quiere saber si hay algún fallo en el sistema, usted no va a venir y tomar todos los automóviles. Usted toma una muestra, toma solo un poquito de esa población. Y esa muestra, que debe de ser significativa, le va a dar usted puede inferir una conclusión. Entonces el muestreo es algo que nosotros vamos a mencionar en este curso. Esas técnicas de muestreo o esas propiedades de muestreo. Bien. Población y muestra. Ya tenemos dos conceptos. Población y muestra. Siguiente concepto es... dato, parámetro y estadístico. Estos conceptos son básicos. Un dato es un valor o un dato específico. ¿De acuerdo? Si usted tiene una población, usted puede tener un dato, o sea, uno de ellos. Ahora, el parámetro es una medida descriptiva de la población. Sí, el parámetro está asociado directamente a la población. Y el estadístico es un elemento que describe una muestra y que sirve de estimación de parámetros de la población. Uno de los estadísticos más comunes que vamos a estudiar es la media aritmética. La media muestral es el estadístico más básico que hay en una muestra. ¿De acuerdo? Sobre todo si es una muestra numérica, si es una muestra cuantitativa. ¿De acuerdo? Ok. Pasemos al siguiente concepto, dato, parámetro, estadístico. Tipos de variable. Permítanme. Tipos de variable. Bueno, en estadística, cuando nosotros estudiamos poblaciones, necesitamos extraerles características. Y estas características las vamos a clasificar en variables. ¿De acuerdo? Una variable, pues nosotros ya sabemos en álgebra que una variable es una letra o una entidad que puede tomar cualquier valor. ¿De acuerdo? Puede tomar cualquier valor. En todo caso, un valor numérico o un valor cualitativo. La variable cualitativa es cuando la característica que se estudia es de naturaleza no numérica, ¿verdad? Es un atributo, una cualidad, ¿de acuerdo? Usted como persona tiene muchas cualidades, su nacionalidad, su religión, su afinidad política, su estado civil, su raza, ¿verdad? Estas son las básicas, ¿verdad?
son características que lo definen a usted. Su sexo, su género, puede ser hombre o mujer. Su religión puede ser cristiano, judía, musulmán, etcétera, ¿verdad? Pero no solo nos limitamos a las personas, podemos hablar también, por ejemplo, de los dispositivos electrónicos. Un sistema operativo, un color, un diseño, una marca, una característica. Por ejemplo, un dispositivo electrónico que tiene Bluetooth, que no tiene Bluetooth, una marca, etcétera, ¿verdad? Entonces, en general, la variable cualitativa es esto, ¿verdad? Es una cualidad. Así rapidito, miremos otra. Aquí. Por ejemplo, si usted trabaja en una empresa, puede tener un cargo, ¿verdad? Usted puede tener una carrera cursada, usted de la carrera de... Una cualidad suya es ser parte de la carrera de licenciatura en enfermería. Es una cualidad. Su grado académico, en este momento, su grado académico es de secundaria cursada, un bachiller, tipo de sangre, rango militar o afición deportiva. Todas esas son cualidades suyas. En un automóvil lo mismo, miren, el color, el estilo, el tipo de mecánico automático, el año y el tipo de combustible que utiliza, gasolina o diésel. Todas estas son cualidades. Vale, espero que le quede claro el concepto de cualitativo. Variable cuantitativa. Creo que la palabra cuantitativo aparece de forma... Es un número, ¿verdad? No se pierda, es un número. Y aparece en forma numérica y denota cantidad o dimensión. Dentro de las cualitativas vamos a dividirlas en dos partes. La variable discreta y la variable continua. ¿De acuerdo? Vamos a ver rapidito. Las variables discretas solo adoptan valores enteros. O sea, la variable discreta, la palabra discreta, implica que no tiene fracción, que solo toma un valor entero y no podemos partirlo. Así lo vamos a entender. Por ejemplo, si hablamos de números de objetos, si hablamos de objetos o elementos, usted solo va a tener una silla, una computadora, cinco tarjetas de crédito. No va a tener media tarjeta de crédito. ¿Verdad? Otro ejemplo de variable discreta, cuantitativa discreta, son número de personas. Usted no puede tener media persona o 5.3 personas, ¿no? Entonces estos son ejemplos. Cuando hablamos de número de, hablamos de variable discreta. La variable continua es más fácil de entender. Puesto que las observaciones, vamos a variable continua, las observaciones son de tipo decimal. Bueno, estamos aquí, variable continua. Son de tipo decimal. Por ejemplo, las magnitudes físicas. La masa, la longitud, tiempo, los volúmenes, la cantidad de dinero, podemos entenderlo como variables continuas. Algo que hace una variable que sea continua, y lo voy a escribir ahorita y lo pueden agregar a sus apuntes si están apuntando algo, es que una variable continua contiene decimales. Por ejemplo, 4.22 sería parte de una variable continua. Aquí lo estoy escribiendo. Sería parte de una variable continua. Otro número, 55.09, sería parte de una variable continua porque sería una variable que puede tomar decimales. Entonces, eso entenderemos por variable continua. ¿Ok? Vamos a ver los ejemplos en una persona para el tipo de variable continua y variable discreta. Por ejemplo, en usted, ejemplos suyos de una variable continua puede ser el número de hijos que tiene, el número de mascotas que tiene, la cantidad de zapatos que tiene, los días faltados en una empresa. Usted, si usted falta a una empresa, a su trabajo, o falta a clase, por ejemplo, usted no va a faltar media clase. Usted no va a faltar medio día. A usted le van a quitar el día entero. Si yo le fallo la asistencia, yo le voy a fallar toda la asistencia, no media hora de asistencia. Entonces,
Las variables discretas suyas son valores enteros, ¿de acuerdo? Cantidad de comidas al día, usted come 3 comidas al día, ¿verdad? No sé si medio desayuno cuenta como media comida. Va a tomarlo como el desayuno y punto. Y la cantidad de capacitaciones que usted no recibe un 3 medios de capacitaciones. Recibe una capacitación entera. Ahora, una característica suya como variable continua pueden ser su edad, su tamaño, su altura, su peso, su salario de vengado, los gastos mensuales y su experiencia laboral. Por ejemplo, en su peso, usted puede pesar 5, vamos a poner aquí el ejemplo a la par. Usted podría pesar, no sé, 140 libras, 140.5 libras, ¿de acuerdo? Usted podría tener 25 años con 3 meses, ¿sí? Los meses vienen representando esa fracción. El tamaño, bueno, creo que al tamaño me refería a altura. La altura puede ser 1,15 m, 1.15 metros. Miren, tiempo, masa y longitud son variables continuas. ¿Bueno? ¿Alguna pregunta acá? Bueno, creo que me voy a detener un momento. Vamos a ver. Esto con respecto a variable continua. Déjenme ver qué es lo que sigue. Esto no lo vamos a ver. Bien, aquí está en resumen, ¿eh? Aquí está en resumen cuando hablamos de variables cuantitativas y variables discretas. Bueno, esta es una tabla de resumen. Esta está en el libro que yo les proporcioné vía campus virtual, vía Telera. Hay un libro que les facilité. Entonces aquí hay un resumen. Miren cómo los tipos de variables se pueden ir clasificando en cualitativa y en cuantitativa. Y cuando hablamos de cuantitativa, hablamos de discreto y hablamos de continuo. ¿De acuerdo? Bien, solo me falta algo que es los niveles de medición, pero necesito... Quiero ver cuánto tiempo llevamos. Sí, vamos a seguir. Tenemos tiempo todavía. Son 40 minutos de clase, de grabación que tengo permitido acá. Ok, los niveles de medición. Los niveles de medición. Cuando nosotros tenemos variables, nosotros podemos compararlas entre ellas, ¿verdad? Podemos decir qué variable tiene más o qué variable tiene menos, qué variable es más representativa o qué variable es menos representativa. Entonces, hablamos de niveles de medición. Cuando hablamos de una variable cualitativa, y aquí lo voy a anotar puesto que no está anotado, esto representa una variable cualitativa. Esto sí pueden anotarlo a la par ahí. La variable cualitativa puede ser nominal. ¿A qué nos referimos con nominal? Es que las observaciones acerca de una variable cualitativa solo se clasifican y cuentan. No existe una forma para ordenarse. Vale, por ejemplo, en las carreras de una universidad, ¿de acuerdo? El tipo de carrera, una carrera no es más que otra. Yo puedo hablar de la carrera de administración de empresas, contabilidad, ingeniería, arquitectura, letras. No hay la clasificación o la medición, vamos a decir que es nominal, puesto que no puedo darle un orden. No hay un orden. Es así se representa la variable nominal, la variable cualitativa nominal. No hay un orden. Por ejemplo, los equipos de fútbol, no podemos decir que uno es más que otro, así, en términos del equipo, no de un ranking, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué más podemos decir? Las marcas de un automóvil, ¿verdad? Toyota, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, no podemos decir que una marca es más que otra, simplemente están caracterizadas por marcas y no hay una forma de ordenarlas. Así, pero tomando como variable la marca, tomando como variable el tipo de fútbol o tomando como variable... No te fueras de la calle, el Carmen. La carrera. Pasa el río 1, ¿va? Para... Tiene que apagar su micrófono, Kenia. Sí. Hay dos carreteras. Okay. Por esta, llegada a
Eso con respecto a, a los niveles de medición nominal para la variable cualitativa. Ahora vamos a ver el niveles de medición ordinal. Es que no, yo no recuerdo por dónde va. Ah, sí está, Universidad Católica. Ordinal, ahí está. Ordinal. Pasa. No están entendiendo todavía lo de apagar el micrófono, ¿verdad? A tener que mencionar sus nombres cuando están haciendo mucha bulla. Los niveles ordinales para una variable cualitativa, sí existe un orden en los datos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si hablamos de calificaciones, ¿de acuerdo? De calificaciones, los niveles de medición son estos. Por ejemplo, superior, bueno, malo, promedio, inferior. Entonces, allí sí podemos decir de que superior es más que bueno es más que promedio y que promedio es más que malo y que malo es más que inferior. Ahorita no nos interesan los números. Esto de aquí, ahorita no nos interesa los numeritos. Aquí, puedo poner una X acá. Esto de aquí ahorita no nos interesa, no. Nos interesa la variable que da la cualidad superior a la calificación. Por ejemplo, la calificación promedio. Esas son, ahí podemos determinar un orden. Propiedades, dice aquí, propiedades. Las clasificaciones de los datos se encuentran representadas por conjuntos de etiquetas o nombres, alto, medio y bajo, las cuales tienen valores relativos. En consecuencia, los valores relativos de los datos se pueden clasificar o ordenar. Entonces, esto con respecto a los niveles ordinales, ¿de acuerdo? De una variable cualitativa. Vamos a ver, ¿qué más tenemos acá? Tenemos... hay otros dos niveles de medición, solo los voy a mencionar, ¿verdad? Solo voy a mencionar los niveles de intervalo, que es cuando... se incluyen características de este nivel intermedio superior, incluye todas las características del nivel ordinal, pero además la diferencia entre valores constituye una magnitud constante. La variable de intervalo, los niveles de medición de intervalo es cuando hay un rango de valores. Hay un rango de valores, podemos darle números a estos rangos y formar intervalos. Esto lo vamos a ver en la práctica, ¿de acuerdo? Y lo mismo con los de razón. Con los niveles de medición de razón, es el más alto y posee todas las características del nivel de intervalo. Aunque además del punto cero tiene sentido y la razón entre los números es significativa. Esto lo vamos a ver bastante en la práctica, ¿verdad? Ahorita los niveles de medición, lo que más me interesa en este momento es que usted sepa entender, y aquí lo voy a pasar, aquí lo vamos a ver, que usted sepa entender estos dos niveles. Porque de esto viene una actividad. Aquí. Estos dos niveles de acá son los que vamos a darle más énfasis. Al nivel nominal y al nivel ordinal. ¿De acuerdo? Esta es una tabla resumen donde vamos a... Están clasificados los niveles de medición. Bueno, entonces iba a haber una actividad para hoy, pero no me da tiempo, lo vamos a hacer mañana. Y en este momento vamos a terminar el video, ¿verdad? Nos quedamos con las dudas y las preguntas. Voy a terminar la grabación, perdón. El video no, la grabación. Vamos a ver, ¿dónde es? Acá.